En los años 80 yo ya había dejado la enseñanza, había empezado la enseñanza en la educación especial, porque luego estuve en un colegio en el que di clases en lo que era la básica y lo que era el bachillerato, que ahora sería primaria, secundaria. Y luego también he estado en la universidad, estuve años dando 2 másters en la universidad. El caso es que en los 80 ya había dejado la escuela y había pasado al mundo editorial. Pero luego en los años 90 descubrí el libro que fue un bestseller y que tal vez no es un libro desde el punto de vista académico buenísimo, pero sí fue un libro importante para dar a conocer la importancia de la inteligencia emocional, que fue el libro de Goleman. Y a partir de ahí empecé a leer libros sobre la inteligencia emocional, sobre las emociones, sobre sentimientos, pues desde el laberinto sentimental de José Antonio Marina hasta el error de Descartes de Damasio. Ahí fue cuando entendí realmente que razón y emoción no son 2 compartimentos estancos de nuestro cerebro, sino que están íntimamente relacionados y que el uno sin la otra no pueden funcionar. Bien. ¿Por qué me interesaban tanto? Bueno, yo es que soy una persona curiosa, pero además yo creo que me he interesado siempre por 3 razones. La primera, por la búsqueda del equilibrio personal como persona y también como educadora, para poder transmitir determinados mensajes, determinadas enseñanzas, ya fuera con mi alumnado, o bien con mis hijos, hijas, o luego con mis nietos y nietas. Por otro lado, también me ha interesado mucho para mis novelas. Mis novelas giran siempre alrededor del conflicto emocional, personal y el interpersonal. Y entonces, para mí, tener conocimientos de psicología, de personalidad, de emociones, me era muy útil, me ha sido siempre muy útil, me sigue siendo útil para escribir mis novelas. No solo las juveniles, que son quizás las más conocidas de aquí, sino también para mis novelas para gente adulta. Y por último, hay otra cuestión por la que me interesa mucho la inteligencia emocional, que es la cuestión del género. A mí me ha interesado siempre mucho toda la construcción del género y me ha interesado mucho siempre saber qué es causa y qué es efecto. Dice Ferran Salmurri, el autor de un libro que se titula Libertad Emocional, que ahora, a través de la inteligencia, del estudio de las emociones y de la inteligencia emocional, se ha podido llegar a entender que tal vez ese cerebro diferenciado que a veces parece que tengamos las mujeres y los hombres no es tanto fruto de la biología como de la cultura. Es decir, que si las mujeres tienden más a ocuparse de determinadas cosas, no es porque tengan el cerebro programado de una determinada manera, sino porque son educadas de una determinada manera que las lleva a ocuparse de esas cosas y luego eso produce unas modificaciones en el cerebro. Eso también es otra de las cuestiones que me ha interesado muchísimo. Hay un libro de María Ángeles Viladot que no está traducido, se llama Educar las emocions, educar las emociones, que tiene una definición de lo que es la educación socioemocional, porque ya sabéis que tiene tantos nombres distintos. Ella dice en su libro: la inteligencia emocional es la capacidad que tienen las personas para conducir provechosamente las propias emociones y las emociones ajenas. Las personas con inteligencia emocional son capaces de reconocer, expresar, regular, controlar y dirigir las propias emociones y las de los demás para adaptarse a las situaciones, conseguir metas y propósitos y encontrarse bien consigo mismas. La inteligencia social consta de, por lo menos, 3 componentes: la percepción social, la comprensión social y la memoria social. Las personas con una buena percepción social se caracterizan por el hecho de captar con exactitud los sentimientos de los demás, solo observando las expresiones faciales o los movimientos del cuerpo. A mí hay una cosa de la inteligencia emocional que enseguida me interesó muchísimo, que es el hecho de que si hasta hace unos años se creía que la inteligencia era un factor, era el cociente de inteligencia y era inamovible, es decir, uno nacía con una determinada inteligencia
y así le iban las cosas en función de esta inteligencia. Luego, sobre todo Gardner, fue el que dijo que no había solo un tipo solo de inteligencia, sino que había por lo menos 7, y aún se podrían encontrar muchos más. Como no es el motivo de esta charla, no voy a entretenerlo porque seguro que ya los conocéis, pero el caso es que esos factores constituyen la inteligencia emocional, o constituyen, mejor dicho, toda la inteligencia de una persona. Entonces, lo que me gusta a mí de esta idea es que la inteligencia emocional permite que la trabajemos, permite que se vaya, que una persona nazca con una determinada inteligencia, pero a base de entrenamiento consiga mejorar. Y eso a mí me parece fundamental. Yo creo que desde la familia y desde el colegio es importantísima la educación emocional, sobre todo porque, desgraciadamente, los otros mensajes que les llegan a los chavales y las chavalas, que también son educativos, o mejor dicho, deseducativos, desde las películas, la publicidad, las letras de las canciones de reggaeton, les llegan unos mensajes que son absolutamente negativos y en general. No digo que todas las películas lancen mensajes negativos, pero hay muchas que los lanzan, o por ejemplo dibujos animados. Entonces, creo que la familia y el colegio pueden hacer mucho para cambiar o para dar otros mensajes que contrarresten esos deseducativos que reciben por otro lado. A mí me parece que una forma de educación es la lectura, porque puesto que aprendemos a base de modelos, uno de los modelos que nos llega es a través de la lectura. Para mí, la lectura tiene dos vertientes de aprendizaje. Uno es el puramente estético, el don estético que proporciona la literatura, y el otro sería el aprendizaje ético, los valores que nos va introduciendo a la literatura. Fijaos que en realidad no es nada nuevo. Ya los griegos con la Ilíada lo que estaban haciendo es dar modelos. En la Ilíada, que por cierto son modelos de género, se habla de cómo las mujeres cosen o cómo las mujeres se ocupan de sus hijos, mientras que en el caso de los hombres se habla de, por ejemplo, qué hacen los marineros, qué tareas desarrollan, etc. Es decir, que lo que os cuento no es nuevo, es desde siempre que la literatura, que la lectura, en este caso la Ilíada no era lectura, sino que era oral, transmisión oral, pero en cualquier caso sirve como modelo. El aprendizaje de la lectura yo creo que se hace por identificación, es decir, que la persona lectora lo que hace es, a través de la lectura, a través de empatizar con los personajes, conocerse mejor a ella misma y también aprender a conocer a los demás. Y por otro lado, la lectura permite objetivar los propios problemas.